Ancelotti tiene un problema, y no es táctico, es personal, y lleva meses cocinándose en silencio, hasta que anoche, en un vestuario del MetLife Stadium, explotó, porque hay algo que nadie te ha contado sobre lo que pasó después del Brasil-Marruecos, algo que no está en ninguna crónica, algo que no vas a ver en los resúmenes de los grandes medios, algo que puede hacer que Brasil se vaya a casa antes de tiempo, no por el juego, no por los rivales, sino por una crisis interna que Ancelotti creó él mismo, sin darse cuenta. O quizás dándosela. Y lo más increíble de todo esto no es la amenaza que un jugador le lanzó a su seleccionador en pleno mundial. Lo más increíble es quién es ese jugador, cuál es su historia con Ancelotti y por qué todo esto tiene una ironía tan brutal que cuando lo entiendas vas a necesitar un momento para procesarlo. Porque hay una frase que ese jugador le dijo a Ancelotti anoche. Una sola frase. Y esa frase puede cambiar el Mundial de Brasil. Quédate. Porque esto va mucho más allá del fútbol. Vamos a empezar por un número. Un número que define lo que es Brasil en este Mundial antes de que empiece a hablar de quién dijo qué y a quién. 0. 0 goles de sus delanteros en un año. No un mes, un año. 12 meses. Entre junio de 2025 y abril de 2026, Ancelotti probó a 7 delanteros distintos en 9 partidos. Mateus Cunha, Richarlison, Juan Pedro, Víctor Roque, Cayo Jorge, Igor Thiago, Igor Jesús. 7 nombres, 9 partidos, 817 minutos combinados entre todos ellos. 0 goles. La selección pentacampeona del mundo, el país que ha dado al fútbol a Ronaldo, a Ronaldinho, a Adriano, a Romario, llegó al torneo más importante del planeta con un problema de gol que lleva 12 meses sin solución. Un año entero probando delanteros y ninguno capaz de hacer lo más básico que se le puede pedir a un delantero: meter el balón en la red. Eso no es mala suerte. Eso es un problema estructural que nadie en la Federación Brasileña ha querido llamar por su nombre. Y anoche, en el debut mundialista contra Marruecos, lo volvimos a ver en directo y en alta definición. Brasil salió al MetLife Stadium como una de las grandes favoritas al título, con Vinicius en la banda, con Rafinha, con Paquetá, con Casemiro de ancla en el medio, con Ancelotti en el banquillo, el entrenador que ha ganado 4 Champions League, el técnico con más experiencia en partidos grandes de cualquier seleccionador de este torneo. Y lo que vimos en el primer tiempo fue un equipo sin ideas, sin medio campo, sin nadie que quisiera el balón en posiciones comprometidas. Un equipo que salió al campo más importante del mundo como si fuera a disputar un amistoso de pretemporada que no importa demasiado. Brasil en el primer tiempo tuvo el 42% de posesión, 42%. Un equipo que llega al Mundial en la era del fútbol moderno, en la era de Guardiola, en la era del pressing y el juego posicional, con el 42% de posesión en el primer tiempo. No contra España, no contra Argentina, no contra Alemania, contra Marruecos. Una selección africana que lleva años construyendo un proyecto sólido, pero que sobre el papel no debería dominar a Brasil de esa manera. Y sin embargo, lo hizo. Y los números lo confirman. Bouhaddi, el centrocampista marroquí de 18 años, completó más pases en ese primer tiempo que Casemiro, Guimaraes y Paquetá juntos. Un jugador de 18 años controlando el tempo del partido como si llevara una década haciéndolo, como si la presencia de Brasil en el campo fuera poco más que un inconveniente a gestionar. Eso no es un mal partido puntual, eso es un patrón. Brasil, en los últimos 6 partidos, bajo Ancelotti, ha generado de media menos de 8 tiros a portería por partido, 8. El Brasil de Ronaldo y Adriano generaba el doble, el Brasil de Neymar en su mejor momento generaba el doble. El Brasil de Ancelotti genera 8 tiros a portería, pierde el duelo de posesión contra rivales de segundo nivel y se salva gracias a momentos de magia individual de un jugador al que el seleccionador tampoco terminó de entender cuando era su entrenador de club. Pero anoche había algo específico que convertía ese partido en algo más que un mal resultado. Minuto 22. Saibari recibió el balón entre líneas, se giró con una tranquilidad pasmosa, levantó la vista y ejecutó una picadita por encima de Alisson que entró con una perfección casi insultante. Un gol magnífico. Un gol que dejó mudo al estadio y que le decía al mundo que Marruecos no estaba aquí de relleno, que este equipo venía a hacer daño. Y Brasil, que se supone que debía ser uno de los equipos más poderosos del torneo, estaba perdiendo contra una selección africana que le superaba en todo lo colectivo. Casemiro con amarilla desde el minuto 37, Rafinha desaparecido durante largos tramos del partido, Paquetá sin aparecer y Igor Thiago, el delantero centro que Ancelotti eligió como titular por encima de todos los demás candidatos, generando absolutamente nada. 0 ocasiones claras de gol,
cero presencia real en el área, cero argumentos para seguir siendo el titular indiscutible de una selección que necesita urgentemente a alguien que marque. Y entonces llegó Vinícius, el único brasileño capaz de inventar algo de la nada en ese partido. Recibió casi sobre la línea de fondo, condujo hacia adentro, dejó a dos defensas marroquíes estáticos con un movimiento de cadera y soltó un misil que entró con violencia en la portería de Bono, un golazo individual que tapó durante 90 minutos todos los problemas estructurales de Brasil. Empate a 1. Brasil salvado por su mejor jugador. Otra vez. El partido acabó 1-1 con Marruecos buscando el segundo gol en los últimos minutos y Brasil hundido en su campo esperando el pitido final. No el resultado de un equipo favorito al título, el resultado de un equipo que sobrevive gracias a un jugador excepcional, rodeado de un sistema que no le ayuda. Pero hay algo que los números del partido no te están contando, algo que es fundamental para entender lo que pasó después en ese vestuario y por qué lo que pasó ahí dentro puede cambiar el curso entero del Mundial de Brasil. Porque mientras todo eso ocurría en el campo, había un jugador en el banquillo que lo veía con una mezcla de incredulidad, rabia contenida y frustración que las cámaras captaron varias veces durante el partido. Un jugador que en el último partido, previo al Mundial, contra Croacia, entró en el minuto 75 con el partido en duda y en 15 minutos lo resolvió, solo. Ganó un penalti, dio una asistencia, hizo en un cuarto de hora exactamente lo que 7 delanteros distintos no habían podido hacer en 817 minutos de partidos combinados. Resolvió el partido cuando nadie más podía. Y anoche, con Brasil empatado, con el equipo necesitando urgentemente un gol, con Igor Thiago sumando 90 minutos sin generar absolutamente nada, Ancelotti hizo los cambios en el minuto 61. Entró Luis Enrique, entró Cunha, ese jugador seguía en el banquillo, minuto 81. El último cambio de Ancelotti, un centrocampista, Danilo Santos, en un partido donde Brasil llevaba casi una hora intentando marcar sin conseguirlo. Ese jugador siguió en el banquillo, ni un minuto, ni un segundo. 90 minutos de titular para Igor Thiago, que no generó nada. 0 minutos para el delantero, que 3 semanas antes había resuelto el partido contra Croacia en un cuarto de hora. Ese jugador es Hendrik, 19 años, delantero del Lyon. 8 goles y 8 asistencias en la Ligue 1 esta temporada. El delantero más en forma de Brasil, sin ninguna discusión posible, sin ningún debate real entre alguien que haya seguido el fútbol brasileño este año con atención. 8 goles, 8 asistencias, en su primera temporada como titular en un club de primer nivel europeo, con 19 años, después de salir del Real Madrid sin haber podido demostrar nada porque nunca tuvo la continuidad necesaria para hacerlo. Y para entender por qué lo que pasó anoche en ese vestuario es tan importante, hay que entender la historia completa de Hendrik, porque es una de las ironías más absolutas y más brutales que ha dado el fútbol europeo en los últimos años. Y cuando la entiendas, vas a entender por qué la frase que Hendrik le dijo a Ancelotti anoche no es una queja de vestuario, es algo mucho más serio. Hendrik llegó al Real Madrid con 17 años, con la etiqueta más pesada que existe en el fútbol brasileño, el próximo gran delantero del país, el heredero de los Ronaldos, los Adrianos, los Romarios, el jugador que iba a devolver a Brasil el tipo de 9 que el fútbol moderno ha ido eliminando de los grandes equipos y que Brasil nunca debería haber perdido. 100 millones de euros de inversión, toda la presión mediática que eso conlleva. Y 17 años recién cumplidos enfrentándose a la expectativa más grande que puede cargar un futbolista joven. Y Ancelotti no le ponía. Partido tras partido en el Madrid. Hendrik en el banquillo, algunos minutos aquí, algunos minutos allá, sin la continuidad que un jugador joven necesita para desarrollarse, para cometer errores, para aprender de ellos, para construir la confianza que solo dan los minutos en el campo. El sistema del Real Madrid no tiene paciencia para procesos de desarrollo. El Real Madrid exige rendimiento inmediato. Cuando pagas 100 millones por un jugador de 17 años, la directiva, la prensa y la afición quieren resultados desde el primer día. Y cuando esos resultados no llegan, porque el jugador todavía está creciendo, va al banquillo. Eso es lo que le pasó a Hendrik en el Madrid, no que fuera un mal jugador, sino que el sistema no le daba el margen de error que un futbolista de su edad necesita para madurar en el fútbol de élite. Y Ancelotti, que en su carrera había gestionado egos y situaciones mucho más complejas, no encontró la manera de darle a Hendrik lo que necesitaba, la confianza, la continuidad, la sensación de que el entrenador cree en él aunque cometa errores. Entonces Hendrik tomó la decisión más difícil de su carrera hasta ese momento: dejar el Real Madrid
irse al Lyon, cambiar la Champions League por la Ligue 1, el Santiago Bernabéu por el Groupama Stadium, el club más grande del mundo por un proyecto más modesto, pero con algo que en el Madrid nunca había tenido. Minutos, confianza, un entrenador que apostara por él desde el primer día y le dejara demostrar lo que valía sin la presión de los 100 millones encima de cada balón que tocaba. Y en Lyon respondió, con una claridad que no dejaba ningún tipo de duda. 8 goles, 8 asistencias. Uno de los mejores debutantes de la Ligue 1 esta temporada, un jugador que cuando juega rinde, que cuando alguien confía en él de verdad responde, que cuando tiene la libertad de equivocarse y aprender, crece a una velocidad que pocos jugadores de su edad han mostrado en el fútbol europeo en los últimos años. La temporada de Hendrik en Lyon fue la demostración más clara posible de que el problema nunca fue él, que los 817 minutos combinados de 7 delanteros sin marcar no eran la prueba de que Brasil no tenía delanteros. Eran la prueba de que Brasil tenía exactamente el delantero que necesitaba y Ancelotti no le estaba utilizando. Y entonces llegó el Mundial. Y con él, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti. Tómate un momento para procesarlo. Hendrik se fue del Real Madrid precisamente para escapar de Ancelotti, para no seguir siendo el jugador de 17 años al que el míster no le ponía, al que no le daba la continuidad necesaria, al que dejaba en el banquillo mientras el equipo sufría. Se fue a Lyon para tener minutos, para demostrar que podía, para vivir exactamente lo contrario de lo que vivía en el Madrid. Y el destino, con la crueldad característica que tiene cuando quiere hacerse notar, pone a Ancelotti en el banquillo de la selección de Brasil, en el torneo más importante de la carrera de Hendrik, en el escenario en el que todos los años de trabajo, de sacrificio, de salir del club más grande del mundo para poder demostrar algo, debían tener su recompensa. La ironía es tan perfecta y tan brutal que en las redes brasileñas llevan horas sin hablar de otra cosa. Hendrik dejó el Madrid por Ancelotti, y Ancelotti está ahora en la selección de Brasil. Piénsalo bien, no es solo una anécdota curiosa, es el contexto que hace que lo que pasó anoche en ese vestuario sea mucho más que una discusión entre un jugador joven y su entrenador. Después del partido, en rueda de prensa, uno de los periodistas brasileños le preguntó a Ancelotti directamente, sin rodeos, ¿por qué no entró Hendrik? ¿Por qué, con Brasil empatando y necesitando un gol, el delantero más en forma de la plantilla se quedó 90 minutos en el banquillo? La respuesta de Ancelotti fue esta: no voy a comentar sobre jugadores individuales, estoy aquí para hablar del equipo. Pausa. ¿Te suena esa respuesta? ¿Te suena esa actitud? ¿Te suena ese tono exacto de quien esquiva una pregunta incómoda con una frase genérica que no dice absolutamente nada? Debería sonarte, porque es exactamente la misma frase, la misma respuesta, la misma actitud que Ancelotti tenía cuando le preguntaban en el Madrid por qué Hendrik no jugaba. Siempre igual, en el Madrid y en Brasil. La misma respuesta para el mismo jugador, como si los años no hubieran pasado y nada de lo que Hendrik había demostrado en Lyon durante esta temporada tuviera ningún tipo de peso en la decisión. Y eso fue lo que encendió la mecha de verdad, porque Hendrik no se quedó callado. Según fuentes del entorno de la selección brasileña que han hablado con personas cercanas a lo que ocurrió en ese vestuario, Hendrik fue a buscar a Ancelotti después de la rueda de prensa. Le encontró en el pasillo. Y lo que le dijo dejó a todos los que estaban cerca absolutamente sin palabras. Hendrik le dijo que entendía las rotaciones, que entendía que un debut mundialista lleva consigo presiones y decisiones difíciles, que incluso podía entender que Igor Thiago tuviera algún tipo de argumento táctico para ser titular en ese partido concreto, aunque los números de la temporada y el partido contra Croacia dijeran lo contrario, pero que con el partido que habían hecho los delanteros, con 90 minutos de Igor Thiago sin generar nada, con Rafinha desaparecido durante largos tramos del segundo tiempo, con Brasil necesitando urgentemente a alguien que cambiara lo que estaba pasando en el campo, con el equipo empatado y buscando un gol que no llegaba. Él era exactamente el tipo de jugador que Ancelotti necesitaba sacar desde el banquillo, que nadie en ese banquillo iba a entrar con más hambre que él, que nadie iba a generar más peligro en el área rival, que nadie iba a hacer lo que él hace mejor que nadie, entrar en un partido difícil, con el marcador apretado, con el equipo sufriendo, y cambiarlo, que eso era exactamente lo que había hecho contra Croacia en 15 minutos, que eso era lo que había hecho durante toda una temporada en Lyon, que los 8 goles y las 8 asistencias no eran una casualidad ni un producto de un campeonato de segunda fila, eran la prueba de que cuando alguien le daba minutos, él respondía, siempre, y que sin embargo había terminado el partido más importante de su vida en el banquillo, sin jugar ni un segundo, viendo cómo Brasil sufría con el mismo problema de gol que llevaba un año sin resolver, igual que en el Madrid. Y entonces vino la frase que Ancelotti no esperaba escuchar,
la amenaza que nadie en ese vestuario había escuchado antes de boca de un jugador de 19 años a su seleccionador en pleno mundial. Hendrik le dijo que si en el partido contra Haití volvía a quedarse en el banquillo sin jugar ni un solo minuto, iba a pedir la baja de la selección, que no podía estar en un mundial viendo los partidos desde fuera cuando es el delantero más en forma de Brasil, que había salido del Madrid precisamente para no volver a vivir esta situación, para tener minutos, para demostrar que tenía el nivel suficiente para ser decisivo en los partidos más importantes, y que si Ancelotti no le iba a dar esa oportunidad ni siquiera en el torneo más importante del mundo, prefería no estar. Un jugador de 19 años amenazando con abandonar su selección en pleno mundial, no por dinero, no por ego desmedido, no por una pelea de vestuario sin fundamento, sino exactamente por la misma razón por la que 2 años antes había dejado el club más grande del mundo, porque Ancelotti no confía en él. Y esa razón, esa coherencia brutal en la postura de Hendrik, es lo que convierte esta situación en algo mucho más serio que una simple disputa entre un jugador y su entrenador. Hay algo que se está diciendo mucho en los análisis de este primer partido de Brasil y que merece una corrección importante. Mucha gente está culpando a Vinicius de los problemas del equipo, diciendo que juega demasiado individual, que no combina, que desaparece durante largos tramos del partido. Y es verdad que Vinicius tuvo momentos de desconexión con el equipo. Pero Vinicius también fue el único jugador de Brasil capaz de crear algo de la nada, el único que generó peligro real, el único que encontró el gol cuando el equipo lo necesitaba. Culpar a Vinicius de los problemas de Brasil es confundir el síntoma con la enfermedad. El problema no es que Vinicius sea demasiado individual, el problema es que Brasil no tiene un sistema que genere opciones colectivas, no tiene un medio campo que llegue con peligro al área, no tiene un delantero que genere movimientos, que dé opciones de pase, que obligue a la defensa rival a preocuparse por él. Y en ese contexto, Vinicius tiene que hacer todo solo, porque si no lo hace él, no lo hace nadie. Y cuando tienes que hacer todo solo, con 2 o 3 defensas encima en cada acción, es inevitable que en algún momento el partido se te complique. Eso es lo que Hendrik podría cambiar, no solo con sus goles, sino con su presencia en el área, con sus movimientos, con la manera en que obliga a las defensas rivales a preocuparse por él y abre los espacios que Vinicius necesita para recibir el balón en mejores condiciones. Un equipo que tiene a Vinicius en la banda y a Hendrik en el área tiene un problema mucho menor que un equipo que tiene a Vinicius en la banda e Igor Thiago generando 0. La diferencia no es táctica, es de talento y de calidad en el momento decisivo. Y Ancelotti lo sabe, tiene que saberlo, porque el partido contra Croacia lo demostró con una claridad que no dejaba lugar a la interpretación. Pero hay algo más en este mundial que merece un análisis que los grandes medios están ignorando casi por completo. Algo que va más allá de lo que pasa dentro del campo y que dice mucho sobre cómo la FIFA está gestionando este torneo. El español. Vetado en las ruedas de prensa del mundial. Frenkie de Jong, Achraf Hakimi, Vinicius Jr., 3 jugadores de 3 selecciones distintas a los que, en distintas ruedas de prensa de este torneo, se les ha pedido que respondan en inglés, sin traducción simultánea al español, en un mundial que se celebra parcialmente en México, en un torneo que presume de ser el más universal de la historia del deporte y que esta edición, por primera vez, tiene a un país hispanohablante como sede junto a Estados Unidos y Canadá. Vamos con los casos uno por uno, porque cada uno por separado ya sería un escándalo. Los 3 juntos en el primer día de torneo son algo que merece una explicación que la FIFA todavía no ha dado. Frenkie de Jong es holandés. En su rueda de prensa, un periodista hispanohablante le hizo una pregunta en español. Lo más normal del mundo en un torneo que se celebra en parte en México. Y lo que ocurrió a continuación no tiene ningún tipo de justificación organizativa. El moderador, en lugar de buscar un intérprete o simplemente dejar que la pregunta quedara registrada en el idioma en que fue formulada, le pidió al periodista que reformulara la pregunta en inglés. Al periodista, no a Frenkie, al periodista que estaba haciendo su trabajo en su idioma. Achraf Hakimi nació en Madrid, creció en España. Habla español con una fluidez y una naturalidad que cualquiera que le haya visto en una entrevista puede confirmar. Es uno de los jugadores más mediáticos de este mundial, una de las caras de la selección marroquí, y su rueda de prensa se desarrolló principalmente en inglés porque no había traducción simultánea al español, en México, en un mundial que se celebra en México. Y Vinicius Jr., que aprendió español durante sus años en el Real Madrid, cuya rueda de prensa de presentación en este torneo se desarrolló casi íntegramente en inglés porque no había servicio de interpretación al portugués ni al español.
Vinicius, que podría haberse expresado perfectamente en dos lenguas que no son el inglés, tuvo que hacerlo en inglés porque la FIFA no se molestó en organizar lo básico que cualquier torneo con sedes en países hispanohablantes debería tener desde el primer día. La FIFA no ha emitido ningún comunicado explicando qué ha ocurrido, no ha reconocido que hay un problema, no ha dado ningún tipo de respuesta oficial a las críticas que llevan horas acumulándose en redes sociales y medios especializados de todo el mundo hispanohablante. Y ese silencio dice todo lo que hay que saber sobre la manera en que esta organización gestiona sus errores. Porque esto no es un fallo técnico menor, no es que se estropeara un micrófono o que un intérprete llegara tarde. Es la ausencia sistemática de servicios de traducción al español en un torneo que se celebra en parte en suelo mexicano. Es la decisión implícita de que el idioma oficial de uno de los países sede no merece el mismo tratamiento que el inglés en las conferencias de prensa de sus jugadores más mediáticos. ¿Cómo organizas el primer mundial con México como país sede y no tienes traducción al español en las ruedas de prensa? ¿Cómo le pides a un periodista hispanohablante que reformule su pregunta en inglés en un torneo que se celebra en parte en su país? ¿Cómo dejas que Vinicius y Hakimi hablen principalmente en inglés cuando podrían haberse expresado perfectamente en sus propios idiomas o en el idioma del país anfitrión? La respuesta es sencilla, aunque incómoda. Este mundial está diseñado para el mercado americano, para la televisión americana, para los patrocinadores americanos, para la audiencia de habla inglesa que representa el mayor mercado publicitario del planeta. Y todo lo demás, los cientos de millones de hispanohablantes, los millones de lusohablantes, los millones de personas en todo el mundo que no hablan inglés y que ven este torneo en sus idiomas, tienen que adaptarse. No es diversidad, no es inclusión, es marketing disfrazado de universalidad. Y la ausencia de respuesta oficial de la FIFA ante algo tan básico como garantizar la traducción al español en un mundial que se celebra en México convierte este error organizativo en algo mucho más grave. En una declaración de prioridades, el fútbol es el deporte más universal del planeta. Eso es lo que la FIFA repite en cada comunicado, en cada campaña publicitaria, en cada acto institucional. Y en el primer partido del primer mundial con México como sede, el español, el idioma de más de 500 millones de personas en el mundo, no tiene cabida en las conferencias de prensa. Es una vergüenza de proporciones enormes. Y el silencio de la FIFA la convierte en algo todavía más difícil de aceptar. Pero volvamos a Hendrik, porque la amenaza que lanzó anoche es la que puede cambiar todo lo que va a ocurrir en este Mundial de Brasil. Y Ancelotti tiene ahora la decisión más importante de su carrera como seleccionador. Brasil juega su segundo partido de la fase de grupos contra Haití, el rival más asequible que podía tener en este torneo. Haití, que se clasifica al Mundial por primera vez en 52 años, que llega con una plantilla que no tiene ningún jugador capaz de competir individualmente con los mejores de Brasil, que en teoría debería ser el partido donde la canariña consiga los 3 puntos de manera cómoda y asentada. Y Ancelotti tiene que decidir qué hace con Hendrik. Las opciones son dos, y las consecuencias de cada una son completamente distintas. Si Ancelotti le da minutos a Hendrik, si le da la oportunidad de demostrar en el campo lo que ya demostró contra Croacia y lo que lleva demostrando toda una temporada en Lyon, y Hendrik entra y rinde, y Hendrik marca o asiste o simplemente demuestra que su presencia en el área cambia la manera en que el equipo rival defiende. La crisis se cierra, Brasil tiene su delantero. El partido contra Croacia no fue una casualidad, sino la confirmación de que el mejor 9 disponible lleva meses esperando su oportunidad, y Ancelotti toma por fin la decisión correcta, aunque llegue tarde. Pero si Ancelotti vuelve a dejar a Hendrik en el banquillo, si Hendrik no juega ni un minuto contra Haití, la amenaza se activa, y Brasil puede perder al delantero más en forma de su selección en plena fase de grupos del Mundial, por la misma razón por la que le perdió en el Madrid, porque el entrenador no confía en él. Y eso, para las opciones reales de Brasil en este torneo, sería una catástrofe que nadie puede permitirse. Pero Ancelotti también sabe algo más, y esto es lo más interesante de todo. Sabe que Hendrik tiene razón, que con la actuación que tuvo Igor Thiago anoche, con 90 minutos y 0 ocasiones claras de gol, con Rafinha desaparecido durante largos tramos del partido, con Brasil empatando contra un equipo al que debería haber ganado cómodamente, Hendrik merecía minutos. Merecía al menos entrar en el minuto 70 con el partido igualado y el equipo necesitando a alguien que pudiera marcar la diferencia. El jugador que resolvió el partido contra Croacia en 15 minutos merecía una oportunidad cuando el partido lo pedía a gritos. Y Ancelotti lo sabe. La pregunta es si va a actuar en consecuencia.
Hay una historia que en Brasil se está contando mucho estos días y que conecta directamente con lo de Hendrik, la historia de Neymar. Neymar, el jugador que durante años fue el mejor de Brasil, el que llevaba el peso de toda una selección en sus botas, el que se rompió varias veces y cada vez volvió intentando recuperar su mejor nivel. Y Ancelotti no le convocó para este Mundial. No es una decisión sorprendente si se analizan los últimos 2 años de la carrera de Neymar. Las lesiones, la irregularidad, los problemas físicos que le han impedido ser el jugador que fue durante tanto tiempo. Hay argumentos de sobra para entender por qué Ancelotti tomó esa decisión, pero hay algo en la ausencia de Neymar y en la situación de Hendrik que conecta y que dice algo importante sobre la manera en que Ancelotti gestiona a los jugadores brasileños más mediáticos, a los que tienen más expectativa encima, a los que generan más presión dentro y fuera del campo. Con Neymar eligió no convocarlo, con Hendrik elige no darle minutos. Y la pregunta que el aficionado brasileño se hace esta mañana, después del empate contra Marruecos y con la información de lo que pasó en el vestuario, es si Ancelotti tiene realmente la conexión emocional con este grupo que necesita un seleccionador para sacar lo mejor de sus jugadores en el torneo más importante del mundo, porque el fútbol de selecciones no es el fútbol de club. En el club tienes meses para construir automatismos, para transmitir una idea de juego, para que los jugadores entiendan exactamente lo que el entrenador quiere de ellos, para que se cometan errores y se corrijan, para que la confianza se construya partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. En la selección tienes días, concentraciones cortas, partidos con poca preparación, y en ese contexto la conexión del entrenador con sus jugadores vale tanto como cualquier sistema táctico que puedas dibujar en una pizarra. Si los jugadores confían en el entrenador, si sienten que el entrenador confía en ellos, rinden por encima de sus posibilidades. Lo dan todo porque saben que hay alguien en el banquillo que cree en ellos, que incluso si cometen un error van a seguir teniendo su oportunidad. Si esa confianza no existe, si los jugadores sienten que el entrenador tiene decisiones tomadas de antemano, que ninguna actuación puede cambiar, el talento individual no basta para compensar la desconexión colectiva. Lo que vimos anoche en el primer tiempo de Brasil contra Marruecos fue un equipo sin esa energía, sin esa confianza colectiva, sin la determinación que se necesita para competir en un mundial. Y Hendrik, el jugador que más hambre tiene de todos, el que más necesita demostrar, el que entraría al campo a correr más que nadie y a generar peligro desde el primer segundo, estaba sentado en el banquillo. Eso no es una casualidad, es una decisión. Y es una decisión que Ancelotti tiene que justificar ante los 215 millones de brasileños que vieron ese partido con la misma mezcla de decepción e incredulidad que lo vio Hendrik desde el banquillo. Mientras Brasil vive todo este drama interno, España sigue preparando sus partidos con tranquilidad y con un proyecto que contrasta con el brasileño en casi todos los aspectos. 8 jugadores del Barcelona en la convocatoria. Lamine Yamal recuperándose para estar al 100%, Pedri, Cubarsí y Gavi listos para demostrar que la generación que ganó la Eurocopa puede ganar también el torneo más importante del mundo. El contraste entre los dos proyectos no podría ser más claro. Brasil con problemas internos, con un entrenador que no confía en su mejor delantero, con un debut contra Marruecos que no augura nada bueno para lo que viene. España con un proyecto sólido construido durante años, con un vestuario unido en torno a una idea de juego clara, con la mejor generación de jugadores que ha dado el fútbol español en décadas. Y en el centro de ese contraste, la comparación entre Hendrik y Lamine Yamal. Hendrik, 19 años. 8 goles, 8 asistencias en Lyon, el delantero más en forma de Brasil. En el banquillo porque Ancelotti no confía en él. Lamine, 18 años, la estrella indiscutible de España y del Barcelona, el jugador alrededor del cual Flick construyó toda una era del club más grande del mundo. 6 títulos en 2 temporadas. Y la gran esperanza de una selección española que llega a este mundial con la confianza de quien sabe que tiene el mejor talento joven del planeta. La diferencia entre los dos no es el talento, es la filosofía del entrenador. Flick le dio minutos a Lamine cuando era un niño de 16 años y otros entrenadores habrían esperado un par de temporadas más. Le dio libertad para equivocarse, construyó el sistema alrededor de sus virtudes, le convirtió en el eje central del proyecto en lugar de pedirle que encajara en un sistema preexistente. Y Lamine respondió, con actuaciones que dejaron al mundo sin palabras, con una Eurocopa ganada, con 6 títulos que nadie le puede quitar al Barça, ni a Flick, ni al propio Lamine. Ancelotti no hizo eso con Hendrik, ni en el Real Madrid, donde el jugador acabó marchándose al Lyon para poder tener minutos.
ni en Brasil, donde lleva un debut mundialista en el banquillo sin jugar ni un segundo. Y esa diferencia de filosofía entre Flick y Ancelotti, esa diferencia en la manera de gestionar el talento joven, es exactamente la diferencia entre los proyectos del Barça y del Madrid en los últimos 2 años. El Barça confió en sus jugadores jóvenes, les dio oportunidades, les permitió crecer con el tiempo que necesitaban, y los jugadores respondieron. El Madrid siguió apostando por el talento veterano y probado, por las estrellas ya formadas, por los nombres que garantizan rendimiento inmediato. Y ahora esa diferencia de filosofía se va a ver en directo durante las próximas semanas en el mismo torneo, en los mismos partidos, España con Lamine brillando, Brasil con Hendrik en el banquillo, y los resultados van a hablar porque el fútbol siempre acaba dándole la razón a los entrenadores que confían en el talento cuando ese talento todavía está creciendo, siempre. Hay una última reflexión que quiero hacer antes de cerrar y es sobre lo que significa la historia de Hendrik más allá de este mundial, más allá de Ancelotti, más allá de Brasil. Hendrik tiene 19 años, en el fútbol moderno 19 años es todavía muy joven, pero en el fútbol moderno también hay jugadores de 19 años que son los mejores de sus países, que llevan el peso de selecciones enteras, que en el torneo más importante del mundo no solo participan, sino que deciden partidos. Lamine tiene 18 y es el mejor jugador joven del planeta. Cubarsí tiene 19 y defiende en el Barcelona como si llevara una década en el primer equipo. Bouhaddi, el centrocampista marroquí que dominó el partido contra Brasil anoche, tiene 18 años. La edad no es un argumento, no en 2026, no en un fútbol donde los mejores jugadores jóvenes del mundo demuestran desde los 16 o 17 años que tienen el nivel para competir con los mejores. Y Hendrik ya lo ha demostrado, contra Croacia, en Lyon, en cada partido donde alguien le ha dado la oportunidad de hacerlo. Lo que no ha tenido nunca, ni en el Madrid ni ahora mismo en Brasil, es un entrenador que decida que ese talento merece una oportunidad sostenida. No 15 minutos esporádicos cuando el partido ya está decidido, una apuesta real. La decisión de decir que este jugador, con 19 años y los números que tiene, va a ser importante para este equipo y voy a construir parte de mi sistema alrededor de sus virtudes. Eso es lo que Flick hizo con Lamine, y eso es lo que nadie ha hecho todavía con Hendrik. Ancelotti todavía tiene tiempo de cambiar las cosas. El partido contra Haití es la oportunidad perfecta. El rival más asequible de la fase de grupos, un escenario donde darle minutos a Hendrik no implica ningún riesgo real para el resultado, donde el jugador puede demostrar sin presión excesiva que lo que hizo contra Croacia no fue un accidente. Si Ancelotti toma esa decisión antes del partido contra Haití, si Hendrik entra y rinde, la crisis de Brasil se cierra y el Mundial de la Canariña puede tomar un rumbo completamente distinto. Si Ancelotti vuelve a ignorar esa oportunidad, si Hendrik vuelve al banquillo y la amenaza se hace efectiva, el escándalo que va a rodear a Brasil va a ser tan grande que va a eclipsar cualquier resultado que el equipo consiga en el campo. Y entonces la historia de Hendrik, del jugador que dejó el Madrid por Ancelotti y se encontró con Ancelotti en el Mundial, va a ser mucho más que una ironía del destino. Va a ser el símbolo de todo lo que Brasil hizo mal en la construcción de este proyecto mundialista. Las preguntas para los comentarios son estas. ¿Le dará Ancelotti minutos a Hendrik contra Haití? ¿O volverá a cometer el mismo error que ya cometió en el Madrid? ¿Tiene razón Hendrik en amenazar con irse de la selección? ¿O debería tener más paciencia, aunque eso signifique seguir viendo el Mundial desde el banquillo? ¿Puede Brasil ganar este torneo con Igor Thiago de titular por encima del delantero más en forma de su plantilla? ¿Y qué opinas de lo del español en las ruedas de prensa? ¿Es un fallo organizativo o una decisión consciente de la FIFA? Dejadlo abajo. Aquí se lee todo. Aquí se debate con cabeza y con criterio, como se hacía antes. Si has llegado hasta el final, es que esto te ha enganchado de verdad. Y si te ha enganchado, sabes perfectamente lo que toca. Dale al like, que a nosotros nos ayuda una barbaridad, y suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí seguimos trayéndote todo lo que pasa en el fútbol internacional antes que nadie. Gracias por estar ahí, por quedarte, por comentar. Nos vemos en el próximo vídeo.